Un saludo para todos. Soy Gustavo Sánchez Vivas, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy trataré el tema de la Constitución Política de España. Hablaremos del constituyente, del constituido, de la parte dogmática, de la parte orgánica, constitucionalismo y la forma del sistema de gobierno. Constitución Española de 1978 fue hecha después de terminada la dictadura de Francisco Franco, con el fin de asegurar una democracia estable y duradera. Esta constitución fue ratificada mediante un referendo el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el rey el 27 de diciembre de ese mismo año. Está formada por una parte dogmática que tiene título preliminar y el título primero. La Constitución española fue creada con el fin de delimitar y establecer las relaciones entre los poderes y garantizar los derechos de los ciudadanos. La parte dogmática está formada por los demás títulos, que son del 2 al 10. ¿Qué nos habla la parte dogmática de la Constitución de España? Se centra en reconocer los principios constitucionales que inspiran el nuevo orden político del Estado, estableciendo un sistema de normas y las formas para producirlas. Definiendo de esta forma que hay una relación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, regulando las autonomías de la corona, del Estado confesional, es decir, que el Estado no favorece a ninguna iglesia en concreto. De esta forma se materializan las opciones de la Constitución. ¿Por qué? Se define que es una monarquía parlamentaria y conformada como una jefatura de Estado esta monarquía parlamentaria. La democracia representativa es la del pluralismo político, el Estado autonómico o autónomo dentro de la organización territorial. De eso nos habla esa parte dogmática. Y la parte orgánica está formada por los títulos 2 a 10 y establece las estructuras de los poderes del Estado, habla de la regulación, de la organización política y de la organización jurídica. También nos habla de quiénes rigen los intereses de este país, quiénes los gobernarán, quiénes legislan, quiénes juzgan, quiénes deciden, distinguiendo así las funciones de cada uno. El pueblo soberano fue quien eligió este parlamento o estas personas que hicieron la Constitución, y por eso se dice que que el pueblo soberano fue quien ratificó lo que los constituyentes digamos que aprobaron en ese texto constitucional. Visto bajo el término constitucionalismo, lo que se pretendía era, mediante un movimiento, evitar una revolución en la época de transición de la dictadura a la democracia. Por esta razón, para que fuera una democracia estable y duradera, se creó en su título 10, una característica rígida, ya que establecía para sí mismo un procedimiento especial para poderse reformar. Su preámbulo nos manifiesta que desea consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley. Esto como una expresión de la voluntad popular. ¿Cómo está constituida la Carta Magna de los españoles? Tiene un preámbulo, tiene 10 títulos y 169 artículos. El título primero nos habla de los derechos y las libertades fundamentales. El título segundo de la corona. El título tercero nos habla de las Cortes Generales, es decir, el Parlamento, que está dividido en dos. Es un Estado, digamos, un Parlamento bicameral que tiene una Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados, y una Cámara Alta, que son los senadores. El título 6 nos habla el título 5, de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, es decir, el Parlamento. El título 6 nos habla del Poder Judicial, el título 7 de la Economía y Hacienda, el título 8 de la Organización Territorial del Estado, el título 9 del Tribunal Constitucional, y el título 10 habla de la reforma constitucional, lo que les hablaba de la característica rígida que tiene esta Constitución. España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, y al decir social, se legitima al Estado para intervenir en la economía y en la sociedad, favoreciendo de esta forma la igualdad y la justicia. Al decir democrático, el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Y al decir de derecho, tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a la ley.
Los poderes públicos no tienen un poder intocable. Y la soberanía nacional reside en el pueblo español, que emana los poderes del Estado. Digamos que crean o establece forma política que es la monarquía parlamentaria. Es decir, el rey no gobierna como monarquía, sino en beneficio de una democracia y un parlamento. Se establece también que tiene que crea una jerarquía normativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las leyes no tienen la misma importancia, porque la ley fundamental es la Constitución. Teniendo en ese orden de ideas, se tiene una seguridad jurídica porque se establecen respaldos por unas normas y por unos tribunales. La Constitución le da unas funciones específicas digamos que a los poderes y le establece unas normas al jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado? El rey, que en este caso, en este momento está siendo ejercido por Felipe VI. El jefe de Estado, al ser una monarquía parlamentaria, pues tiene un rey. Y él tiene también unas funciones, que es, entre otras, es la máximo representante del Estado en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Es quien firma las leyes, o que las sanciona. Él es quien nombra al presidente del gobierno español, previamente elegido por el Congreso de los Diputados, obviamente. Y tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Resumiendo, lo que